Yo ya no puedo aguantarme. Y ni vivir de esta manera. Porque ya no puedo. Porque ya no tengo quien a mí me quiera. Porque yo no tengo, porque yo no encuentro, ay, humanita mía, quien a mí me quiera. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partir de la camisita que tengo. Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partir de la camisa, que es la única que tengo. Y a mí me gusta saborear la hierba buena y un cante por soleana, una voz que y serena, una guitarra. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a realizarle ahora mismo una entrevista a esta alumna que veis aquí. El título de la entrevista es Valiente y Orgullosa. Y sobre todo queremos darle las gracias por participar de este pequeño proyecto y hacer visible su experiencia como mujer valiente que es. Dinos quién eres. Hola, me llamo Gloria, tengo 12 años y soy de la clase sexto A. Muy bien. Vamos a pasar a hacerte unas preguntas, ¿vale, Gloria? Ahora que ya creo que ya empiezas a ser una chica y eres ya una moza con ideas claras, ¿nos podrías decir qué te gustaría hacer al acabar tus estudios obligatorios? Me gustaría estudiar peluquería y maquillaje. Muy bien. ¿Y siempre tuviste claro que te querías dedicar a esta profesión de mayor? Sí, ¿Y por qué? porque siempre me ha gustado peinar a mi madre y a mi hermana y maquillarla. Muy bien. Otra preguntilla, mira, ¿a qué le das más importancia en la vida, Gloria? A mi familia, A tu familia. ¿Siempre has contado con su apoyo? sí, Y hablando de tu familia, ¿qué es lo que más admiras de las mujeres de tu familia? ¿A quién tienes como principal apoyo? a mi madre, A tu madre. Ahora vamos a hablar sobre el cole, ¿vale? ¿Crees que tus compis de clase, tus compañeros y compañeras te entienden sí, y te respetan? mucho, Genial, siempre. siempre, Pues eso tiene que hacerte sentir genial, ¿no? sí, Me alegro. Tú sabes que, igual que tú, de luchadora y trabajadora, hay muchas mujeres gitanas que han llegado hasta la universidad, que tienen estudios superiores, algunas son abogadas, otras luchan por los derechos y son técnicas de igualdad. ¿Qué te parece? súper bien porque así podemos demostrar que los gitanos también valemos para estas cosas. Gitanos y gitanas, Sí, tanto hombres como mujeres. Genial. Última preguntita. ¿Crees que la gente te ve de forma distinta a lo que realmente eres? Yo, por ejemplo, te veo trabajadora, respetuosa, familiar, inteligente y con las ideas muy claras. ¿Tú crees que la gente te ve así? ¿Esa es la imagen que proyectas? sí. ¿Y te gustaría, para finalizar, decirnos algo más? Entiendo que lo haces para que las demás niñas del cole te vean
Sí, como un referente y para que les des ánimo a todas para que sigan tu camino, ¿verdad? sí. Pues muchísimas gracias. Te mandamos ¡mua! Un beso enorme Dios. y muchas gracias por toda tu ayuda. Vengo a tu casamiento.